Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 12 de septiembre del año 2025. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Usted también nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, en su celular, en su tableta, su computadora, en el televisor inteligente. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, 12 de septiembre, es el día del dulce nombre de María, dulcísimo nombre de la bienaventurada Virgen María. En este día se recuerda el inefable amor de la Madre de Dios hacia su Santísimo Hijo y su figura de Madre del Redentor es propuesta a los fieles para su veneración. Además, en el Santoral católico hoy es el día de San Curonato Obispo y San Guido de Anderlecht. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para hoy tenemos a la luna todavía menguando en Tauro, luna de estabilidad, luna de prosperidad, de llenura y de abundancia. Y a las 5:38 de la tarde entrará menguante en Géminis, que es la luna de la comunicación, es la luna para la difusión de ideas. Es también luna de chismes, así que cuidado si tiene algo que ocultar. Y esa luna va a permanecer todo el fin de semana. El domingo a las 6:33 de la mañana tendremos el cuarto menguante. El cuarto menguante es la última etapa del ciclo lunar. Tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Y eso lo tendremos con la luna en en Géminis. Y luego a las 8:30 de la noche ya la luna entrará menguante, siempre en Cáncer. Por el día de hoy, luna menguante en Tauro y sol en Virgo, este viernes 12 de septiembre del año 2025. El 12 de septiembre del año 490 antes de nuestra era, se libra la batalla de Maratón, en donde los griegos derrotan a los invasores persas. 2 días después habría sucedido la historia de Filípides, quien corrió 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para decir hemos vencido, y murió por el impacto después, y en su honor se corre el maratón de 42 kilómetros en las Olimpiadas. El 12 de septiembre de 1847, cerca de la Ciudad de México, en el marco de la intervención de Estados Unidos, comienza la batalla de Chapultepec. El 12 de septiembre de 1943, con el nombre Operación Roble, Adolfo Hitler ordena el rescate a cualquier precio del dictador italiano Benito Mussolini, quien estaba en el Hotel Campo Imperatore, bajo arresto. Luego del rescate, Mussolini es llevado a Viena, después a Múnich, donde se encuentra con Hitler y es designado el nuevo líder de la República Social de Italia. Curiosamente, ya voy a seguir en el orden, pero después volveré sobre Mussolini. El 12 de septiembre de 1944, en Londres, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firman el llamado Protocolo de Londres, en el que se definen las 3 zonas en las que se acordó dividir Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Vuelvo con Mussolini. El 12 de septiembre de 1946 en Pavia encuentran el cadáver de Mussolini, que había sido robado 4 meses antes. Recuerden que el cadáver lo exhiben colgado con la cabeza hacia abajo junto a su amante Clara Petacci en las cercanías del lago Como. El 12 de septiembre de 1949 se proclama la República Federal de Alemania. Theodor Heuss es el presidente y Konrad Adenauer es el primer canciller alemán. El 12 de septiembre del 2015, en Málaga, es coronada canónicamente la muy popular y venerada Virgen del Rocío. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Atlanta con el profesor Timothy Litton, de la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Es experto en el tema de los controles de armas y con él, por supuesto, vamos a tocar el caso del asesinato de Kirk
y las implicaciones que tiene en la violencia política en estos tiempos. Luego vamos a conversar con el periodista venezolano Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea. Vamos a abordar la situación política actual entre Estados Unidos y Venezuela y vamos a observar algunas contradicciones que existen, porque mientras continúan las amenazas de una inminencia bélica aparentemente, pues Chevron sigue operando y siguen dándose vuelos de deportación a Venezuela. Luego vamos a conversar en la ciudad de Bogotá con Rafael Piñeros Ayala. Él es profesor de Relaciones Internacionales y con él vamos a tocar el tema de la belicosidad en Europa. Dado los últimos acontecimientos, la OTAN, ¿de qué manera puede enfrentar militarmente el incremento, la crecida de la agresión rusa, ahora que también pues ya entró en Polonia? Luego vamos a conversar con el profesor Sergio Ursúa, profesor de Economía en la Universidad de Maryland, donde él está. Con él vamos a tocar la situación económica en los Estados Unidos cuando estamos ante los fantasmas, no fantasmas, ante la realidad de una inflación que ya nos toca la puerta. El foro de hoy: ¿controlamos realmente nuestra privacidad? Un tribunal federal en San Francisco falló a favor del reclamo de más de 100 millones de usuarios contra Google. Y ellos denunciaron que, a pesar de no haber autorizado al gigante tecnológico a recolectar sus datos, su información fue igualmente recopilada por otras aplicaciones. Lo vamos a tocar con Pablo Sánchez Noguera, quien es un especialista en tecnología. Él está en Quito. Y también vamos a contar con Lorena Nessi en Oxford, experta en la materia. Luego vamos a conversar con Juan Carlos Iragorri, con quien hemos venido haciendo la cobertura del tema de Epstein. El tema de Epstein trasciende fronteras. El embajador británico en Washington ha sido despedido, ha sido suspendido, porque se descubrió que tenía una vinculación peligrosa, delicada, con Jeffrey Epstein. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Jesús Alberto Fuenmayor, director de el Doral International Art Fair, que ya está por comenzar. Latina, Signos de la Naturaleza, será la próxima exposición. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:08 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este día. La inflación al consumidor en Estados Unidos aumentó en el mes de agosto por quinto mes consecutivo, alcanzando su nivel más alto desde el mes de enero. El ritmo anual del 2,9% en el aumento de precios podría complicar lo que parecía una decisión sencilla de la Reserva Federal: recortar los tipos de interés a partir de la próxima semana. Según los analistas, el enfoque del Banco Central ha cambiado notablemente durante el último año, pasando de mantener los precios estables a mantener el desempleo bajo. Aún así, la lectura de inflación del día de ayer mostró que los precios no se están descontrolando, y dado el enfriamiento del mercado laboral, es probable que la Fed reduzca los tipos de interés en su reunión de la próxima semana, aunque con ello se corre el riesgo de una mayor inflación. Las autoridades publicaron un nuevo video y fotos de una persona de interés en el tiroteo de Charlie Kirk y pidieron la ayuda del público para identificarla y localizarla. El video muestra a un hombre corriendo por un tejado y luego cayendo al suelo, dejando huellas de palmas al hacerlo. Las autoridades describieron a la persona de interés como un hombre de edad universitaria. Se recuperó un rifle de cacería en una zona boscosa, según informaron las autoridades. Y recién el presidente Donald Trump nos ha informado que tienen bajo custodia al principal sospechoso del atentado contra Kirk. Además, el presidente anunció que le va a otorgar de manera póstuma a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu firmó ayer jueves un acuerdo para impulsar un controvertido plan de expansión de asentamientos en Cisjordania, en territorios reclamados por los palestinos para la creación de un futuro Estado palestino.
La iniciativa, que prevé la construcción de nuevas viviendas en zonas estratégicas, ha generado fuertes críticas internacionales, al considerarse un obstáculo directo para la solución de los dos estados. Durante el anuncio, Netanyahu reiteró que no permitirá la creación del Estado palestino, reafirmando su postura de seguridad y soberanía sobre Cisjordania. El plan marca un nuevo punto de fricción en el ya estancado proceso de paz en el Medio Oriente. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado por la mayoría del Tribunal Supremo por pertenecer a una organización criminal, un duro golpe para el líder de extrema derecha en su juicio por un supuesto intento de golpe de Estado. El fallo emitido por la mayoría de un panel de 5 jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil convierte a Bolsonaro en el primer expresidente de la historia del país en ser condenado por atentar contra la democracia. Fue sentenciado a 27 años de prisión, 27 años. Nicolás Maduro activa el plan militar con 284 frentes de batalla ante las amenazas de Estados Unidos y dijo que grupos activados de la Fuerza Armada Nacional cuentan con todo el equipamiento, tropas, oficiales para garantizar la independencia y la paz del país. En cada estado del país habrá los llamados frentes de batalla para luchar contra invasores, el imperialismo y grupos violentos. El despliegue involucra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana y cuerpos combatientes para resguardar costas, fronteras y ciudades. Diosdado Cabello, secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, dijo ayer que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso, cita textual, en referencia a Estados Unidos, el país que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como un intento para propiciar un cambio de régimen. Cito a Cabello: tenemos que pasar de una revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía contra el opresor. Verán los vendepatrias que están aquí qué van a hacer, pero a la hora de defender la patria, la duda es traición. Si se meten con Venezuela, esta guerra no va a durar 2 días, ni 3, ni 4, ni 5. Serán 100 años de guerra, pero los vamos a derrotar. Fin de la cita de Diosdado Cabello. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, advirtió ayer jueves que una agresión militar contra el país desataría una de las peores desestabilizaciones que haya vivido América, continente que, según el gobierno de Nicolás Maduro, enfrenta la más grande amenaza del último siglo por el despliegue de Estados Unidos en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas. Cito a Delcy Rodríguez: Estados Unidos ha decidido traer la guerra a este hemisferio. Debemos alertar a los pueblos del Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica, al pueblo de los Estados Unidos, que agredir militarmente a Venezuela iniciaría una de las peores desestabilizaciones que nunca ha conocido este continente. Fin de la cita de Delcy Rodríguez. Las autoridades brasileñas incautaron 380 kilos de droga en una aeronave procedente de Venezuela que fue interceptada por cazas de la Fuerza Aérea tras invadir el espacio aéreo de Brasil, según informaron fuentes oficiales. La droga de tipo Schonk fue localizada en la aeronave en una zona selvática del municipio amazónico Presidente Figueiredo, donde el piloto hizo un aterrizaje de emergencia después de negarse a seguir las instrucciones de la Fuerza Aérea brasileña para dirigirse a una pista cercana. El primer ministro británico Keir Starmer ha destituido con efecto inmediato a Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en los Estados Unidos, tras salir a la luz el pasado vínculo del diplomático con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, según informó ayer el gobierno en Londres, citando los correos electrónicos que había publicado Bloomberg. Cito: los correos electrónicos muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein difiere sustancialmente
de la que se conocía al momento de su nombramiento. En particular, la sugerencia de Peter Mandelson de que la primera condena de Jeffrey Epstein fue injusta y debería ser impugnada es una información nueva. En vista de ello y consciente de las víctimas de los crímenes de Epstein, se le ha retirado su cargo de embajador con efecto inmediato. Fin de la cita. El ministro de Exteriores británico, Stephen Doherty, comunicó a los miembros de la Cámara de los Comunes la decisión que ha tomado Starmer una semana antes de que el presidente Donald Trump inicie una visita de Estado de 2 días al Reino Unido. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, aseguró que la redada migratoria en una planta de baterías de Hyundai y LG en Estados Unidos generará dudas sobre futuras inversiones. 316 trabajadores surcoreanos detenidos por las autoridades de inmigración en Georgia la semana pasada llegaron ayer a Corea del Sur, marcando el final de una saga que ha sorprendido a la nación y amenazó con alterar una estrecha amistad bilateral entre Estados Unidos y Corea del Sur. Los trabajadores llegaron al aeropuerto internacional de Seúl, provenientes de Atlanta. Una pequeña multitud los esperaba. Uno de ellos colocó en alto una pancarta que mostraba a un agente del ICE con una pistola y una cadena y una máscara con la cara del presidente Donald Trump. «Somos amigos, ¿verdad?», decía la pancarta. Y a las 9:17 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Estamos a 12 de septiembre. El próximo 14 ya se cumplirá un mes de las primeras noticias que tuvimos del despliegue de la flota de la Armada de los Estados Unidos en las aguas del Caribe Sur, frente a las aguas territoriales de Venezuela. A principios de este mes de septiembre se dio la noticia del hundimiento de la lancha que cargaba, se dice, drogas. Lancha que iría de la costa venezolana a la costa trinitaria. Aunque recién The New York Times ha revelado informaciones de que para el momento en que hunden la lancha, esa lancha ya venía de regreso a territorio venezolano. Es decir, el argumento de que iba a llevar droga a Estados Unidos vía Trinidad se cae porque la lancha estaba viniendo hacia la costa venezolana. Pero dejemos de lado ese detalle. Lo sustantivo. Ya vamos pues para un mes con la presencia de esta flota allí en el Caribe Sur y el saldo es una lancha hundida, no más que eso. Pero continúa el tono bélico. Pete Hegseth, desde Puerto Rico, ya habló altisonante a los militares allí reunidos. Guerreros, esto no es un ejercicio. It ain't a drill, esto es verdad. Y en Venezuela, ya leíamos en las noticias, pues viene el tono altisonante. Vamos a desplegar no sé cuántos puntos militares. Apareció el general en jefe Vladimir Padrino López con ese ridículo sombrerito a lo Pomponio, mostrando un mapa donde iba a desplegar las fuerzas, que alguien observó y con toda razón, pero cuando se va a una guerra no se dice dónde va a poner usted las armas. Esas son operaciones secretas, militares, pero en fin, es Padrino López. Total que viene el tono altisonante y se sube el volumen de los hechos. Diosdado Cabello aparece vestido de militar en la refinería de Amuay, armado hasta los dientes, y habla de pasar de la revolución pacífica a la revolución armada, como si esa revolución no hubiese sido armada a lo largo de este cuarto de siglo, asesinando a una inmensa cantidad de venezolanos. Sin embargo, más allá de toda esta retórica de lado y lado, más allá de los anuncios del general Padrino López y de los anuncios y las amenazas que vienen del Departamento de Defensa, hay detalles sobre los que es bueno observar, detenernos. Por ejemplo, dimos la noticia días atrás del desembarco del trayecto, perdón, es que se me fue el hilo. La deportación de
en fin, tenía por aquí la cifra, de 259 venezolanos directamente de Dallas, Texas a Maiquetía. Ese vuelo se hace en coordinación con el gobierno venezolano, evidentemente. Con la misma, Chevron continúa con sus buques saliendo con petróleo de Venezuela. El discurso bélico nada tiene que ver con este otro discurso donde de alguna manera alguien se está poniendo de acuerdo. Mucho se ha referido a que en Estados Unidos hay dos posturas en el gobierno, dos posturas completamente distanciadas. La que representa a Marco Rubio y la que representa a Richard Grenell, ambos con acceso directo al presidente Donald Trump. Y el presidente les escucha por igual. Se ha dicho que está la animadversión entre ellos, que no pueden estar en el mismo cuarto a la vez. Con relación a Grenell, es bueno acotar lo siguiente y quiero llamar la atención sobre este detalle. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ordenó a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, que retirara un informe clasificado sobre Venezuela, a pesar de que el personal de la agencia afirmó que era preciso y cumplía con todas las políticas de la agencia. Se trata de una medida que ha generado grandes interrogantes dentro de la comunidad de inteligencia. El informe clasificado estaba relacionado con Venezuela y con uno de los enviados especiales del presidente Donald Trump, Richard Grenell, según las fuentes. Se dijo que incluía conversaciones que Grenell mantuvo con Nicolás Maduro y los acuerdos a los que habrían llegado. Esto lo podríamos llamar el misterio Grenell. ¿Qué había en ese documento tan importante que la señora Tulsi Gabbard mandó a eliminar? ¿Qué está pasando de verdad en todo esto, más allá de los desplantes, de los uniformes y de las amenazas de guerra? Veremos. Son las 9:22 de la mañana, una pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 9:26 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos. Vamos ahora a la ciudad de Atlanta, donde está el profesor Timothy Litton de la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Timothy, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días. Timothy, cada vez que ocurre un incidente con armas, le llamamos para conversar con usted, habida cuenta que es un experto en esto. Pero este último incidente, el asesinato de Charlie Kirk, pues ya parece que ha desbordado por completo todas las consideraciones anteriores. El presidente Donald Trump ya dice que tienen a un sospechoso en custodia, pero desde un primer momento señaló a la extrema izquierda como responsable de esto. Y más de uno ha observado que él, en lugar de llamar a la unión, pues está dividiendo aún más el país. A su entender, Timothy, ¿qué ocurrió tras este atentado? ¿Qué ha ocurrido tras este asesinato cruel y condenable, sin lugar a dudas, de Charlie Kirk? Yo creo que estamos experimentando una escalación de violencia política en los Estados Unidos, pero es muy importante de ponerlo en el contexto histórico. Nosotros hemos sufrido de violencia política históricamente en los Estados Unidos en muchas épocas. En mi vida, por ejemplo, hemos pasado por asesinatos por John F. Kennedy, Martin Luther King, Robert F. Kennedy, y más recientemente hemos visto atentos de asesinato contra Gabby Giffords, Steve Scalise y Paul Pelosi. También estamos recientemente viviendo en una ola de atentos de asesinato contra Trump sí mismo, legisladores de Minnesota que fueron matados por un asesino y ataques contra el CDC y gobernadores estatales. Entonces, no es un evento aislado ni en la historia de los Estados Unidos ni en la historia reciente. Y creo que es importante también, al lado del contexto, de pensar en las condiciones que dan
una fundación fértil para ese tipo de violencia política. Y yo creo que hay por lo menos cinco condiciones importantes. El primero, por supuesto, es la polarización extrema. Los adversarios políticos no se ven como amenazas existenciales en nuestro ambiente político. También la radicalización en línea y teorías conspirativas que normalizan la violencia, especialmente fuera del periodismo tradicional. Tercero, la desconfianza en instituciones y erosión de normas democráticas que estamos viendo cada día con esa erosión de normas. Y un crisis de salud mental y aislamiento social de jóvenes que tienen acceso a armas. Y por fin, yo creo que también hay un ciclo de realimentación entre violencia de individuos y represalias del Estado y represión. Y tenemos que quebrar ese tipo de ciclo. ¿Cómo se puede quebrar ese ciclo? Porque el historial que usted ha dicho, Timothy, es muy extenso. Lo que usted nos ha dicho pareciera que es muy difícil de controlar o de revertir. ¿Cómo se rompe el ciclo entonces? Mire, hemos rompido ese ciclo de violencia antes. Después de los asesinatos de John F. Kennedy, Martin Luther King, Robert F. Kennedy en los 60s, yo creo que habían más unidad en el país en los 70s y no vimos ese tipo de violencia, o por lo menos a ese nivel, en las décadas después. Entonces, hay por lo menos 4 métodos que se puede utilizar para reducir la violencia política. El primero, muy importante, es condena bipartidista, firme y sin ambigüedades. Tenemos que tener voces de unidad contra ese tipo de violencia y no partidistas. Segundo, una educación cívica y alfabetización mediática para convertir la desinformación. Y programas como la suya son parte de ese esfuerzo de que las personas no deben simplemente comer lo que está en el plato, sino tienen que pensar qué quieren comer como sus noticias. Tercero, protección de derechos electorales e instituciones democráticas. Tenemos que guardar nuestras instituciones contra ese tipo de violencia. Y por fin, líderes políticos deben modelar moderación y rechazar la iniciación de ese tipo o la incitación de ese tipo de violencia. Entonces tenemos que tomar cuidado entre los políticos qué tipo de comentarios ofrecen sobre ese tipo de violencia. Algo interesante, si se pone el ojo en la década de los 60 y la violencia política que ocurrió en ese periodo, hay 2 preguntas. ¿Por qué se dio esa violencia en ese periodo? Y luego, ¿cómo se logró superar cuando se entró en la década de los 70? 70s y 80s, pues fueron décadas de relativa paz. El comentario lo hago porque entonces sería bueno observar, uno, qué ha traído la violencia política a este nuevo tiempo, y 2, cómo podría superarse. ¿Qué me dice, profesor? Cuando vemos los 60s, tenemos un país que está roto y polarizado por una guerra en Vietnam. Y eso fue también un momento existencial para cada lado. Por un lado, había la idea de que esa guerra era cuestión de defender la democracia contra el comunismo global, que fue una amenaza como Hitler para la gente de la derecha. Pero por otro lado, tuvimos la idea de que esa guerra era parte del imperialismo y la historia del imperialismo de los Estados Unidos por la izquierda, que también fue una lucha para el alma del país. Y ese tipo de polarización con también cambios rápidos en tecnología, la manera de vivir y varias maneras del día cotidiana, eso creó un tipo de ansiedad en el país con polarización al mismo tiempo y también libre acceso a armas de fuego, en ese caso de pistolas que fueron utilizados en esos asesinatos. Y también tuvimos turbulencia social en las ciudades y sobre derechos civiles entre los raíces. Cuando pensamos en los 60s, tenemos paralelos a nuestra época. Tenemos una lucha existencial sobre el futuro, dirección del país.
También tenemos una lucha contra o sobre los derechos civiles de la gente de varios tipos, incluso transgenios, que es Sí, central en nuestro debate. sí, Y también tenemos libre acceso a armas, claro. siempre. Entonces la cuestión es cómo superarlo. Y yo creo que en los 70s, con todos los problemas de los 70s, con corrupción de la administración de Nixon, después de eso empezamos en una época de consolidación del centro, de personas que pensaban que el orden civil y la vida política democrática era más importante que la lucha existencial contra el otro lado. Pero también habían cambios. Primero era la cesación de la guerra en Vietnam Ujú. y la paz, que también fue una manera de calmar las tensiones. Y tercero, una época de estabilidad económica para mucha gente. Había mucho crecimiento en la economía entre 70 y 2000. Y Sí, esa fue una época de estabilidad ya, ya. social y económica. Y ahora estamos esperando un regreso a ese tipo de estabilidad, pero ahora no estamos allá. No, evidentemente no. Profesor, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Una conversación por demás interesante, se le agradezco. Gracias a usted. Timothy Litton es profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia en la ciudad de Atlanta. Son las 9:35 de la mañana. El editorial de hoy lo hicimos a propósito de la situación entre Estados Unidos y Venezuela en este momento, que quizá podemos verla desde dos niveles. Uno, el nivel evidente de las amenazas, el despliegue militar, la flota en el Caribe, el discurso bélico de Maduro, Cabello, Padrino López, el hundimiento de la lancha, etcétera. Y por otra parte, pues algo que tiene menos volumen, pero que no deja de tener su importancia. Continúan los vuelos de deportados, según acuerdo entre los dos gobiernos, Casablanca y Miraflores, de vuelos directos de Estados Unidos a Maiquetía. Por cierto que los vuelos directos, recordemos, están prohibidos, pero estos vuelos sí se dan. Además, Chevron continúa pues con sus labores y sus buques siguen navegando. ¿Qué está ocurriendo realmente? Vamos a conversar esto con Alejandro Hernández, quien es el director de La Gran Aldea. Alejandro, muy buenos días. César, un placer estar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Alejandro, has tenido una entrevista reciente con Ryan Nichols, quien fuera el subsecretario de Estado en la administración anterior. Evidentemente la administración anterior nada tiene que ver con esta y mucho menos en su aproximación al caso venezolano. Pero es el mismo país y son los mismos recursos. ¿Cómo ves esta situación que está planteada en este momento, según esa observación que hemos hecho de los dos niveles de relación? Bueno, es que, César, ha sido difícil con la administración Trump determinar cuál es la verdadera política que ellos tienen hacia Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ha estado digamos, como en una especie de pulso, ¿no? O de competencia, el asunto del pragmatismo con el tema de la importancia de la democratización de Venezuela. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo para traducir eso es la constante tensión y los evidentes cruces de información que ha habido entre el secretario de Estado, Marco Rubio, que, bueno, es pro presión, pro democratización, pro sacar a Maduro, y Richard Grenell, que era el enviado especial, o es el enviado especial que designó el presidente Trump para los asuntos de Venezuela, quien está, por supuesto, más enfocado en el tema de los negocios, en el tema de tener una relación pragmática con Maduro y, bueno, en representar los intereses de empresas petroleras y de magnates petroleros como Harry Sargent, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa tensión que ha habido entre entre ambas personalidades es lo que ha hecho en parte
que sea tan difícil determinar cuál es la verdadera política de la administración Trump hacia Venezuela. Uno pensaría que los últimos días, con lo que ha pasado con el despliegue, con lo que ha pasado con las declaraciones de los personas importantes de Washington, como el subsecretario de Estado actual, Landau, o como la fiscal Bondi, etcétera, uno pensaría que Marco Rubio se impuso, pero por cómo se han dado las cosas, es difícil vaticinar hasta cuánto durará esto, ¿no? Y como decía el embajador Nichols, por un lado presionan, por el otro lado le intentan quitar el TPS a los venezolanos, por un lado presionan, por el otro lado está Chevron operando en Venezuela, ¿no? Que es lo más contradictorio que yo veo, porque ¿cómo que tú le otorgas la licencia de operación a una compañía estadounidense para que opere en el territorio que tú mismo, como Estado estadounidense, has declarado que está gobernado por un cartel? Y que además ese cartel es una organización terrorista. Ahí es donde yo veo la principal contradicción. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es muy difícil entenderlo. Lo cierto es que decíamos en el editorial, Alejandro, que ya vamos para un mes de la presencia de esa flota en el Caribe y el saldo hasta ahora es una lancha rápida hundida en unas circunstancias que por lo visto, según The New York Times, están misteriosas. Pero más allá de esto, el gobierno de Maduro dice no tienen la intención de combatir el narcotráfico, sino de cambiar el régimen, es decir, de tumbar al gobierno. Hablemos Bueno, claramente de esa opción. Si eso es lo que está planteado, ¿cuál va a ser entonces la estrategia? Bueno, César, para que eso ocurra tiene que haber una escalada. Tiene que haber una escalada en territorio venezolano. Eso no significa necesariamente que sea una incursión de marines en Venezuela o una invasión como tal, pero bueno, una de las opciones que más suena es la posibilidad de que haya un ataque a alguna estructura ligada al tema del narcotráfico dentro del territorio venezolano, y eso significaría pues que las cosas pasan a otro nivel. Recordemos que la última experiencia similar que hubo, te acordarás que fue en el 2009, cuando el expresidente colombiano Álvaro Uribe decidió bombardear en territorio ecuatoriano para perseguir a Raúl Reyes, pero ahí la Sí, situación era muy distinta también porque en ese momento venía el conflicto en la frontera de esos dos países y cierto. el guerrillero Reyes decidió ir hacia Ecuador. El asunto es, César, que, perdona si me extiendo, No, que no, no, o adelante. esto tiene resultados pronto o va a venir la contranarrativa del régimen, que puede ser muy dañina porque se va a traducir en una desmoralización muy importante para la gente, ¿no? Entonces, oye, a mí me llama la atención cuando veo al subsecretario de Estado, por ejemplo, poniendo el mosaico de Cruz 10 en Miraflores, en Maiquetía, en sus redes sociales, o cuando veo esos mensajes encriptados del propio Rubio. Yo creo que o esto se traduce en otros hechos importantes, o el chavismo va a hacer un efecto boomerang de todo Sí. esto que no va a ser nada positivo para la población. La obra, el mosaico de Cruz 10 en Maiquetía lo puso Landó. ¿Con qué intención? ¿Qué decía? Bueno, él agarra y pone la foto bueno, que todos reconocemos y vemos con mucha nostalgia Ujú. siempre, de la obra de Cruz 10 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y entonces pone una frase encriptada, algo así como, if you know, you know, o sea, el que entendió, entendió, o algo Ujú. así. Y hasta ahí lo deja. Entonces, oye, es el subsecretario de Estado. Entonces, bueno, no, Y, y- y- difícil interpretar, pues queda y para el libre. los mensajes Ajá. crípticos de Marco Rubio, ¿cuáles son? Bueno, cuando ocurrió, por ejemplo, lo de la lancha, el hundimiento que mencionabas, no sé si viste que primero puso un emoticón de humo y inmediatamente después puso, o sea, al lado le puso una llama, como que fuego, pues. Ujú. Yo lo interpreté como que era su manera de decir
que no se está vendiendo humo, como bueno, los propagandistas del régimen han querido decir Sí. y como mucha gente ha interpretado, sino que la cosa se traduce en acciones reales y por eso el fuego después que supongo representa a la lancha que hundieron. Pero César, esa es una interpretación que tengo yo, cualquiera puede tener una diferente. Entonces, bueno, habrá que ver. El asunto es que ahí no se puede quedar. Porque es que Sí. ya es evidente, César, que el gobierno cambió, el régimen venezolano cambió su narrativa. Y entonces ahora están con lo de la máxima presión. Y también incidiendo, que eso lo decía Nichols, pero también lo decía sobre todo Jimmy Story en una entrevista que le hicimos, que es que para cualquier administración estadounidense es muy importante saber qué pasará el día después de que Maduro no esté. Y el Exacto. gobierno y el régimen está siendo muy hábil al intentar disuadir cualquier intención que haya, que no sabemos si la hay, de, bueno, acentuar la presión con esto de que Venezuela se va a caotizar después de que esto ocurra. Sí. Entonces, bueno, son cosas que van pasando también por la demora que está teniendo la escalada, Ahora, ¿no? en medio de todo esto, ayer ya Diosdado Cabello armado hasta los dientes en la refinería, sale el general Padrino López mostrando el mapa donde van a estar las baterías de defensa, los puntos de defensa, es decir, preparándose para la guerra y ya no estamos en una revolución pacífica, sino una revolución armada, mientras, la verdad sea dicha, lo que crece es la represión, puertas adentro, con Cabello buscando lo que él llama caballos de Troya. ¿Qué información manejas de lo que está pasando en este momento a nivel represivo, Alejandro? Exactamente, César. Venezuela está militarizada hasta cada centímetro. Ujú. Y desafortunadamente eso hace que sea imposible cualquier tipo de articulación dentro de Venezuela para una protesta o para una manifestación de corte político o de corte social. Esto contrasta un poco con la idea que siguen teniendo algunos miembros importantes de la comunidad internacional de que los venezolanos deberíamos levantarnos y hacer valer nuestro derecho a la libertad. No, no es viable, no es posible. Y además, César, esto obedece a ese cambio de narrativa que estamos diciendo. Ellos pasaron de decir, no somos narcotraficantes, no queremos guerra, somos un país en paz, vamos por la paz, a la frase esta de ante la máxima presión, máxima preparación. Y ayer Diosdado Cabello, que bien lo mencionas, en una de sus intervenciones señala que no va a haber concesiones no va a haber concesiones al imperialismo, no va a haber negociaciones con el imperialismo, porque si uno les concede algo, ellos vienen por más, decía Diosdado Cabello ayer. Entonces, eso queda también a la libre interpretación. Eso es Diosdado Cabello marcándole la agenda a Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez, que son los que siempre Mm, tienen canales abiertos con la administración estadounidense de turno. Vía O, Grenell, sí. exactamente, o es Diosdado Cabello jugando al policía malo y Maduro y Jorge Rodríguez jugando al policía bueno, no lo sabemos, pero bueno, es parte de lo que en este momento se está tejiendo, ¿no? Ya veo, ya veo. Bueno, veremos qué ocurre. Por lo pronto ya tenemos un mes. El domingo se cumple un mes de la flota en el Caribe. Alejandro, muchas gracias por estos minutos en la mañana de César, hoy. un placer, como siempre. Muchas gracias. Chao. Alejandro Hernández es periodista venezolano, director del portal La Gran Aldea. Son las 9:47 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y a las 9:50 de la mañana vamos a la ciudad de Bogotá para conversar con el profesor Rafael Piñeros Ayala, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Es un gusto estar contigo, César, en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Rafael, la situación en Europa está pasando a mayores. Luego del caso de los drones rusos en territorio polaco, pues la OTAN ya ha tenido sus reuniones de emergencia, siempre dentro del capítulo 4, todavía no pasan al capítulo 5, al artículo 5, mejor dicho, pero ya se empieza a hablar de la eventual confrontación abierta entre las naciones de la OTAN y Rusia. Siendo así,
La OTAN está en este momento en condiciones, sin la presencia para nada de Estados Unidos, de acuerdo a lo que ha dicho y ha manifestado Donald Trump, de enfrentar a la Unión Soviética, de frenar, perdón, vaya lapsus, de frenar a Rusia. Sin Estados Unidos, los países europeos tienen un panorama excesivamente sombrío debido a que su capacidad de respuesta sería mucho más limitada de la que es actualmente. En efecto, la Federación Rusa tiene uno de los ejércitos de tierra más fuertes, tiene una de las armadas más competentes y su capacidad aérea podría en muy poco tiempo poder colocar bombarderos en las principales capitales de Europa Occidental. De tal forma que sin esa capacidad estadounidense sería muy difícil. Pero si bien el discurso de Donald Trump es uno, las acciones de la OTAN en sí mismas son otras. Ha habido compromiso por parte de los países de aumentar el gasto y eso es importante porque disminuye la carga que en el presupuesto requiere hacer Estados Unidos. Y tal vez yo creo que ese es uno de los elementos que más divide a los europeos y a los americanos. Yo no creo que en el fondo Estados Unidos quiera terminar por completo su participación en la OTAN y su participación en Europa. ¿Por qué? Hay una gran cantidad de soldados y hay una gran cantidad de tropas estadounidenses en Alemania, en Bélgica, en los Países Bajos, y eso no se puede movilizar de un día para otro, eso no se puede retirar de un día para otro. También tendría unos costos importantes para los Estados Unidos, pero el panorama sería sombrío. Con la presencia y con el respaldo de los Estados Unidos, la cosa cambia y cambia dramáticamente porque la capacidad de fuego, la capacidad aérea, la capacidad de la Marina estadounidense, por supuesto, nivela y pone en una situación superior a las fuerzas de la OTAN en contraposición a las fuerzas de la Federación Rusa. A ver, puedo deducir, según esa explicación, que el señor Putin está actuando como está actuando, cada vez más agresivo, precisamente porque está contando con que Estados Unidos se va a mantener al margen en cualquier contienda, porque contaría, no quiero decir que se haya dicho de viva voz ni que sea un compromiso establecido firmemente, porque contaría con la retirada del presidente Trump. Es difícil saberlo porque históricamente la Federación Rusa, antes Unión Soviética, antes Imperio Ruso, utiliza un sistema más o menos similar de atacar a su contraparte. Es decir, a partir de pequeños avances, poco a poco va generando un espacio lo suficientemente seguro para desplegar una capacidad mayor de fuego. Estas escaramuzas o esta situación de la violación del espacio aéreo por parte de unos drones es un elemento muy complejo, porque sin duda cualquier estado debe proteger su territorio, su espacio aéreo, con la capacidad que tiene para hacerlo. ¿Listo? Entonces, uno podría pensar que Polonia debería utilizar toda su capacidad de fuego para defender su territorio. Pero recordemos que la violación no implica que había una intención por parte de la Federación Rusa de atacar. Puede argumentar que hubo un vuelo de reconocimiento, que fallaron los vectores, que el dron se confundió. Pueden pasar muchas cosas, pero sí genera esas escaramuzas que uno podría pensar, hay un escalamiento, hay una capacidad que Rusia tiene y ha demostrado de atacar a la distancia con drones y por lo tanto ahí es donde surge el peligro. Si usted mira la primera intervención que hubo en la península de Crimea en el 2014, si usted mira lo que pasó en el 2022, sucedió más o menos lo mismo. La Federación Rusa prácticamente 3 meses antes, en el 2022, había ya dispuesto en la frontera con Ucrania una cantidad importante de militares. Y los analistas decíamos, no, yo no creo que la Federación Rusa vaya a atacar, es muy complicado, el entorno es muy difícil, no lo van a hacer. Y finalmente lo hizo. Entonces, uno no sabe cuál es esa línea roja, aunque yo no sé si roja sea la palabra debido a
las múltiples veces que se ha violado ese elemento por parte de Vladimir Putin. No sé si realmente lo que quiera es que se involucre la OTAN, no sé si lo que realmente quiere es incomodar, fastidiar, poner nerviosos a los países occidentales, no sé si lo que quiere realmente es ir más allá de Ucrania, lo cual sería excesivamente perjudicial tal cual como están las cosas hoy en día. Entonces, por eso es muy difícil predecir o tratar de calcular cuál puede ser ese movimiento que rompa un escenario que de por sí ya es inestable y que de por sí es bastante inseguro. Ese creo que es el punto. Rafael, me llamó mucho la atención la observación que hiciste en el sentido de que Rusia, históricamente hablando, llámese Imperio Zarista, llámese Unión Soviética, llámese Federación Rusa, siempre ha actuado igual cuando de operaciones bélicas se trata. Es muy común utilizar ese tipo de mecanismos. Y recordemos una cosa, la Federación Rusa sigue siendo hoy el Estado de mayor extensión territorial y esa mayor extensión territorial no se logró necesariamente a partir de negociaciones, sino a partir de la imposición de la fuerza y de un uso significativo de ella en distintos momentos. Razón por la cual si nosotros cambiamos la perspectiva y la panorámica, pues por supuesto para los países europeos, tales como Alemania, Francia, Reino Unido, España, es sumamente difícil convivir con un vecino excesivamente intimidante y excesivamente amenazador del orden establecido. Hay estados como Estonia, Letonia, Lituania, como la misma Polonia, que han visto a través de la historia como la Federación Rusa, como la Unión Soviética o como el Imperio Zarista, pues han cooptado, han controlado y han ejercido soberanía sobre sus territorios. Entonces, por eso la historia cobra tanta importancia y por eso para los jóvenes, nuevas generaciones o para personas que no tienen un conocimiento lo suficiente amplio sobre la política y sobre la historia europea, es importante recordar y siempre tener presente que a Rusia hay que ejercerle presión política y diplomática porque no sabemos si se pueda detener. Históricamente ha sido difícil de contener la capacidad de ese país. Hoy sigue siendo un Estado muy fuerte desde el punto de vista militar y por supuesto sus acciones generan mayor complejidad en un entorno como el actual. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Rafael Piñeros Ayala es profesor en la Universidad Externado de Colombia. Nos habló desde Bogotá. 9:59, Capicúa. ¿Alguna vez soñaste con viajar a la Luna? La NASA te invita a unirte simbólicamente a Artemis 2, la misión que llevará a 4 astronautas a orbitar nuestro satélite natural y regresar a la Tierra, poniendo a prueba los sistemas que harán posibles futuras misiones al espacio profundo. Con la iniciativa Envía tu nombre con Artemis 2, cualquiera puede participar. Tu nombre viajará a bordo de la nave espacial Orión y del cohete SLS junto a los astronautas Reed Wiseman, Victor Clover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. Lori Glaze, de la sede central de la NASA, afirma que Artemis 2 es un vuelo de prueba clave para volver a llevar humanos a la superficie de la Luna y preparar futuras misiones a Marte. También es una oportunidad para inspirar a personas de todo el mundo y darles la posibilidad de acompañarnos en este viaje hacia lugares más profundos en el espacio. Fin de la cita. Los nombres serán cargados en una tarjeta de memoria y como recuerdo recibirás una tarjeta de embarque digital en español con tu propio nombre. La fecha límite es el 21 de enero del 2026. Regístrate ya en go.nasa.gov, tu nombre Artemis. Repito, go.nasa.gov, tu nombre Artemis. Y así te vas a la Luna, al menos tu nombre. 10:01 de la mañana sigue siendo Capicúa. Vamos ahora a la economía. Leo que los precios al consumidor subieron más de lo esperado en el mes de agosto aquí en Estados Unidos.
registrando el mayor incremento anual en 7 meses. Aunque los analistas no creen que este dato frene la esperada rebaja de tasas de interés de la Reserva Federal esperada para la próxima semana. Abordemos este tema, vamos hasta la ciudad de Baltimore, en Maryland, donde está el profesor Sergio Ursúa, profesor en la Universidad de Maryland y doctor en economía por la Universidad de Chicago. Sergio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Gracias por la invitación, un gusto, como siempre. ¿En qué estado nos encontramos a la fecha de hoy, al mes de septiembre, al 12 de septiembre? Tenemos una economía que está creando muy pocos empleos. El último dato sumó a Estados Unidos en torno a los 22.000 empleos. Tenemos una economía que de hecho ya sabemos que esta falta de creación de empleo se viene acumulando hace ya varios meses. Han habido revisiones respecto de esto y tenemos un mercado donde la inflación no ha cedido. Muy por el contrario, durante los últimos meses hemos visto una tendencia al alza, acotada, pero al alza, que genera cierta preocupación. En los últimos reportes del BLS, que es la institución en Estados Unidos que publica los datos de inflación, hemos visto que hay ítems dentro de la canasta de bienes que se miden y podrían estar siendo influenciadas, de hecho, por los aranceles. Uh-huh. En este nuevo reporte aparecieron de nuevo, por ejemplo, autos, por ejemplo, vestimenta. Son elementos que uno esperaría que en función de los anuncios que hemos visto, de la implementación de los aranceles, empiece a haber un traspaso a precio y eso se ha ido produciendo. El número es un 2,9%. Efectivamente, en 12 meses veníamos de un 2,7%. El objetivo de política de la Reserva Federal es un 2%. Estamos bastante lejos de ese objetivo. Pero aquí la Reserva Federal tiene que hacer un poquito de malabarismo. Por un lado, contener la caída en el mercado laboral, el deterioro en el mercado laboral y hacerse cargo de la inflación. Y tiene un instrumento que es la tasa de política monetaria. Es muy probable que la próxima semana veamos una reducción en la tasa, no sabemos la magnitud, pero nos estamos dirigiendo en esa dirección, dado el deterioro en el mercado laboral, que es hoy día lo que más nos preocupa. El dato de inflación es malo, pero la necesidad de activar la economía, de crear empleo, probablemente va a primar dentro del Consejo de la Reserva Federal. Leo, el repunte inflacionario genera inquietud en un contexto de mercado laboral debilitado y alimenta esto temores de estanflación. ¿Tan grave está la situación de que la estanflación ya tenga que ser considerada? No, a ver, en economía no se puede descartar nada. Todo puede aparecer, hay transiciones, hay cambios. Lo que sí queda claro es que es un escenario complejo. Nunca es bueno cuando tú tienes los precios al alza y el mercado laboral a la baja. Eso es malo, digamos. Tú puedes pensar que el mercado laboral va al alza y entonces eso presiona los precios, pero esta otra relación, esta correlación negativa, es bien preocupante. Y sí, es uno de los elementos esenciales de lo que uno podría considerar una estanflación, pero no estamos todavía ahí. Es un tema que no podemos descartar, es una situación que hay que anticipar, por lo tanto tiene que estar dentro del set de posibilidades que la Reserva Federal y la administración del presidente Trump tienen que estar mirando. Pero Estados Unidos va a crecer este año en torno al 1,9%. El crecimiento de los empleos es pequeño, pero es positivo. Y aquí de nuevo, es la posibilidad de calibrar esto bien, de no atolondrarse, de irse lento, con mucha prudencia y cautela. Y probablemente eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Leo, excluyendo los volátiles precios de alimentos y energía, la inflación subyacente aumentó 0,3% en agosto, acumulando un alza interanual de 3,1%, la misma que en julio. ¿Cuán peligroso puede ser esta situación de lo que llaman la inflación subyacente, Sergio? Claro, la subyacente es la que saca todos los elementos que son volátiles. La volatilidad no es buena para efectos de los precios. Hay algunos productos que se mueven mucho de un mes a mes, y por lo tanto hay que tratar de excluirlo. Es cierto que respecto al dato de julio, la subyacente, esta sin volatilidad, se mantiene constante, pero es un nivel alto. Y por lo tanto, para la Reserva Federal, que está pensando, que tiene en la mente, ¿cierto? Su meta es un 2%, hablar de un 3% es
una falla, no estamos alcanzando la meta. Por lo tanto, de nuevo, la próxima semana vamos a ver en el discurso de Powell, que es muy importante mirar, leer qué es lo que nos dice, hasta dónde ellos están evaluando una posibilidad de evaluar, de caer de la tasa caiga, que eso probablemente va a ser el resultado de sus reuniones de martes y miércoles, con el impacto que eso puede tener sobre el mercado laboral, a la vez, y aquí está el malabarismo, que la inflación se trata de contener de alguna u otra forma. El impacto de los aranceles tienen esta dificultad. No sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos si va a ser de una sola vez, si el precio se traspasa de un mes a otro y no se va a volver a traspasar. Todas esas preguntas son empíricas. La Reserva Federal ha estado esperando. No tenemos todavía respuesta, pero probablemente el día martes y miércoles vamos a tener algunos datos que nos permiten anticipar por dónde están avanzando las cosas. Y todo esto en medio de la tensión Trump-Powell, Trump versus Reserva Federal, la señora Cook, etcétera, etcétera. ¿De qué manera ese enfrentamiento perjudica la toma de medidas? Es complicado. O sea, la independencia y la autonomía de la autoridad monetaria es una de las lecciones más importantes que hemos tenido durante los últimos 30 años en la economía. Tú no quieres el Ejecutivo interviniendo en el Banco Central. Eso es, en nuestra región, esto ha sido una y otra vez un desastre. Sí. Evidentemente, el presidente Trump puede hacer comentarios, el secretario de Tesoro Scott Bessent puede hacer comentarios, pero al final del día, la actividad de la Reserva Federal tiene que ser autónoma e independiente en función de la evidencia y con parámetros técnicos. Ojalá que esto esté alocado, esté restringido solamente a un tema político. Yo dudo que la Reserva Federal esté sujeta a algún tipo de presión, eso sería muy negativo, pero obviamente este tipo de situaciones, esta presión sobre el presidente, sobre la consejera Cook, evidentemente no es una buena noticia y los mercados han respondido con bastante precaución en esto. Ha habido un crecimiento en la incertidumbre y eso de alguna forma se ha hecho sentir de vez en cuando en el precio de los activos, de las acciones, y la administración del presidente Trump tiene que tomar nota al respecto. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes, que estén muy bien. Sergio Ursúa es profesor en la Universidad de Maryland, es doctor en economía por la Universidad de Chicago. 10:09 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy. Leo lo siguiente. Un tribunal federal de San Francisco falló a favor del reclamo de más de 100 millones de usuarios contra Google. Estos denunciaron que, a pesar de no haber autorizado al gigante tecnológico a recolectar datos, su información fue igualmente recopilada a través de otras aplicaciones. ¿Controlamos realmente nuestra privacidad cuando entramos en el mundo de la red? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Vamos a contar con Pablo Sánchez Noguera, periodista especializado en tecnología. Él está en la ciudad de Quito. Y Andrés Aspurua. Andrés es activista, investigador en seguridad digital y director ejecutivo de la ONG Conexión Segura y Libre. Andrés, Pablo, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César, por la invitación. Hola, Andrés. A ver, ¿cuán seguros estamos? ¿Realmente nosotros podemos manejar nuestra privacidad? Comenzamos con Pablo, por favor. A ver, César, a mí me gusta hacer la comparación. La gente que pretende entrar hoy en día a servicios digitales, a redes, y utilizar un teléfono inteligente y pretender que no hay ningún dato suyo que pueda ser recopilado por las compañías, es como la gente que toma un taxi y dice: yo quiero que me lleves a mi casa o a la dirección que te voy a indicar, pero que no sepas cuál es esa dirección. Así no funciona. O sea, es inherente dentro de estos servicios que algunos datos estén en manos de las compañías. Ahora, que las compañías puedan utilizar esos datos en otros servicios, eso ya es otra cosa. Me gustaría oír tu opinión, Andrés, por favor. Y bueno, en efecto, estamos
dependiendo cada vez más de estos servicios en línea, y para que funcionen estos servicios en línea, tenemos que compartir información. Por ejemplo, si quieres que te hagan un delivery de comida, vas a tener que dar tu dirección a esta empresa. Ahora, que esta empresa luego utilice tu dirección para otros usos sin tu consentimiento o que no te den la opción de que puedas evitar que eso pase, ahí estamos cruzando ya unos niveles que son muy graves. Y las regulaciones que controlan lo que las empresas pueden hacer en este respecto pueden tener una limitación importante, y por eso vemos que en Europa se respeta mucho más esta privacidad o este consentimiento. Mira, te di mi información para este uso y no para este otro. Mientras que en otras regiones es como un lejano oeste con tus datos personales. Creo que entonces tendríamos que redefinir privacidad, ¿verdad? ¿Qué es hoy por hoy, a efectos de este mundo interconectado que vivimos, la privacidad? Pablo. A ver, este caso es muy interesante, don César, porque lo que ocurrió aquí y lo que ha pasado con esta demanda, que al final se ha fallado, que Google tiene que cancelar 425 millones de dólares. Ojo, pero hay que poner esto en perspectiva, porque los demandantes inicialmente habían pedido 31 mil millones. Y que al final el jurado haya dicho, lo que deben pagar es 425, eso es un triunfo para Google. Y es que, a ver, cuando Google, esto se basó en dispositivos Android, sobre todo. Y es que los usuarios argumentaban que tú entrabas a tu dispositivo y ellos desactivaron las opciones de historial de ubicaciones, actividad web y personalización de anuncios. Y supuestamente Google no podía ver nada de eso una vez desactivado. ¿Qué es lo que pasa? Todavía a través de aplicaciones de terceros, y específicamente en este caso se nombró a Venmo, a Instagram y a Uber, ninguna de ellas son empresas directamente de Alphabet, que es la empresa matriz de Google, enviaban información a Google a través de estas aplicaciones de terceros. Y los usuarios se dieron cuenta de eso, de ahí es donde vino la demanda, y dijeron, ya va, o sea, Google argumentó que ellos directamente no estaban recopilando datos, pero resulta que estas tres aplicaciones que te comenté cuentan con una herramienta de Google que se llama Google Analytics. Y esa herramienta les permitía a ellos, como desarrolladores, ver cómo se comportaba el usuario. Entonces, técnicamente sí, es una herramienta de Google que está enviando esa información, y en eso fue que se basó la demanda. Entonces, lo que argumentó y lo que dijo el jurado es que no hubo mala intención por parte de Google por esa parte, pero también al final fallaron porque fallaron a favor de los demandantes, precisamente porque habían prometido privacidad total, y resulta que la privacidad total no es privacidad total. Incluso cuando tú navegas de modo incógnito, como decía Andrés, o sea, es imposible, tú tienes que compartir ciertos datos, y eso no estaba claro para los usuarios que activaron esa privacidad. Entonces, hilando todo esto con tu pregunta, ¿qué significa la privacidad? La privacidad habría que redefinirla como que no existe privacidad total cuando tú utilizas estos servicios. Existe una menor cantidad de utilización de los datos, pero la privacidad completa, como te decía, es como decirle al taxista, llévame, pero no conozcas mi dirección. Eso no se puede. Muy bien. No tengo privacidad total. Lo que quiero saber ahora entonces, esa información mía, ¿quién la tiene? ¿Quién es el dueño de esa información? Habida cuenta que en este caso de Google dice, no, si eso no era culpa mía, pero la información está allí. ¿Quién maneja la información? ¿Quién es el dueño? ¿Quién la tiene, Andrés? Bueno, en la mayoría de los puntos de vista sobre derechos informáticos y privacidad, la información personal nos pertenece, y nosotros se la cedemos a empresas para que hagan uso de ella con respecto para los servicios que se le estamos pidiendo. Ahí sí tengo una ligera diferencia con Pablo, de que es cierto que la privacidad no es como puedas tenerla perfecta para siempre, pero en ciertas cosas sí se puede tener una privacidad donde el proveedor de servicio no tenga información. Pero eso se tiene que diseñar desde un principio, y por lo general va en contra de los objetivos comerciales de la empresa, que buscan maximizar. Mientras más conozcan al cliente, más provecho se le puede sacar. Si necesito tu dirección para darte un delivery, bueno, vas a tener que dar la dirección. No hay una manera como que de no hacer eso. Pero, por ejemplo, tú puedes tener un chat como Signal, que la empresa que maneja Signal, que de hecho hay una entidad sin fines de lucro que es la dueña de la empresa de Signal, ese chat es completamente privado, y la empresa de Signal no sabe ni los datos ni los metadatos de tus conversaciones en Signal. Entonces, sí se puede, digamos, a través de criptografía y diseño muy cuidadoso, tener sistemas donde se preserve la privacidad lo más posible o totalmente, pero
la privacidad en este caso lo que tenemos que hacer es luchar para preservar la mayor cantidad de privacidad en los temas que nos importen. Entonces yo sé que si mi ubicación, que una empresa tenga mi ubicación es muy sensible para mí porque me da miedo que la puedan abusar de ella o que no hagan buen resguardo de esa información y alguien pueda tener acceso a esa información porque hackearon sus servidores, por ejemplo, bueno, entonces tener que evitar usar esos servicios o en una medida menos dramática, quizás escoger un servicio que yo crea que tiene mejores garantías para preservar mi privacidad y mi seguridad. Claro, me viene una inquietud y es, ¿qué tipo de datos yo no quiero que se sepa o qué tipo de información mía no quiero que se sepa? Por ejemplo, yo quiero saber dónde vive Andrés Aspurua. Yo puedo entrar en algún momento a algún sitio de la red y voy a obtener la información de Andrés Aspurua. La pregunta la hago por lo siguiente. Creo que antes, en la vieja guía telefónica amarilla, las páginas amarillas, tenían las direcciones de las personas y de las empresas, ¿verdad? Buscabas y ahí tenías el número de teléfono. Quiero saber, Pablo Sánchez, ajá, número de teléfono tal, vive en tal sitio. ¿Qué tipo de información es la que yo no quiero que trascienda? Pablo, por favor. A ver, César, ahí lo que lo que nos toca como usuarios es tener conciencia precisamente del tipo de información que queremos compartir. Ya, O claro. sea, todo lo que son para ti datos sensibles, mientras menos los puedas exponer a la red, mejor. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, no, yo estoy de acuerdo con la diferencia que tiene Andrés en base a lo que yo decía y lo que yo creo que necesita incrementarse por parte de las empresas es la transparencia. Aquí el gran problema fueron las expectativas en esta demanda, César, porque Google había dicho que eso era un modo privado por completo. Los usuarios así lo habían entendido, pero se dieron cuenta que todavía se filtraban datos. Mientras tú menos datos tuyos pongas en la red, más privacidad vas a tener. Una cosa que argumentó, por cierto, la defensa de Google en este caso es que no había manera de identificar que los datos que enviaban estas aplicaciones de terceros pertenecieran a un usuario en específico, precisamente porque estaban cifrados y no podían cruzarse con las identificaciones de los celulares, pero sí admitieron, y que eso era lo que los usuarios, por lo que sí hubo una indemnización y lo que al final falló la demanda, que sí se hablaba de, mira, tal cantidad de usuarios se encuentra en esta área, tal cantidad de usuarios hizo clic en tal lugar, etcétera. Pero identificar específicamente a qué usuario pertenece un dato no se podía. Y eso yo creo que se relaciona con lo que me estás preguntando, César. O sea, tú puedes entrar y a través de estas aplicaciones de terceros identificar directamente un usuario. La respuesta en líneas cortas es no. Ya. Ahora, si tú has puesto tu dirección en foros públicos, en páginas que se puedan indexar en Google o en servicios que no tienen una gran seguridad, pues alguien podría buscarlo y conseguirlo en Internet. Estaba reflexionando que yo pongo ante ustedes el ejemplo de las páginas amarillas y a lo mejor ustedes que son mucho más jóvenes que yo dirían, ¿y de qué está hablando este señor? ¿No? Porque las páginas amarillas son algo de la prehistoria, ¿verdad? Casi Pleistoceno superior. En todo caso, viniendo al presente, la información que maneja, y eso lo hemos conversado por separado con ustedes en varias oportunidades ya, la información que se maneja de nosotros es muy delicada. Hemos quedado hoy en el tema de la dirección, pero por ejemplo, recuerdo una conversación que sostuve con el psiquiatra Luis Madrid, quien decía, esos saben quién eres tú. Si tú buscas pornografía, te van a mandar pornografía y saben que te gusta la pornografía, por ejemplo. Y de allí que los famosos algoritmos pues vayan cercándonos en nuestros gustos, en nuestras tendencias. Realmente, ¿qué soy yo como entidad, como persona, como ciudadano, una vez que entro en la red? Para que tenga sentido que yo diga mi privacidad versus ¿qué? Andrés. Bueno, yo creo que depende de quién es la persona, o cuál es la empresa o la entidad que está, digamos, archivando toda esta información sobre ti. Las redes sociales suelen ser una gran lista de atributos atados a nosotros, etiquetas que nos van colgando. Nuestro rango de edad, dónde vivimos, a dónde hemos viajado, qué idiomas hablamos, puros datos educativos, nuestra educación, de quiénes somos amigos, y toda esa información, digamos, la gente que paga publicidad en redes sociales lo ve. No ve nuestros datos específicos, pero lo ve como
el público en general. Y dice, bueno, yo quiero poner esta publicidad para que le salga a las personas entre esta edad, que hable este idioma, que tenga este nivel educativo, que vea estas páginas web. Y eso, como todas esas etiquetas se nos van pegando porque empresas como Facebook o como Google, sobre todo las que ponen publicidad, buscan cómo ver qué hacemos en otras páginas web y en otros servicios. Entonces se van como que pegando esas etiquetas adicionalmente, incluso fuera de la red social, fuera de X, fuera de Facebook, fuera de Instagram, se van acumulando todas estas listas de cosas. Los cookies, que a veces te salen como anuncios sobre cookies, tienen mucho que ver con eso, con esa capacidad que luego tienen las empresas de rastrear tus hábitos para decir, esta persona típicamente ve pornografía o típicamente ve discusiones literarias, y ese tipo de perfil se va completando, y eso, digamos, se puede utilizar para poner publicidad de una manera que sea más o menos respetuosa de tu privacidad, pero también podría abusarse. Y ha habido muchos casos donde se ha abusado. Por ejemplo, está el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, donde, digamos, el nivel de manipulación y targeting ultra específico, donde casi que, digamos, en esta calle específicamente, las personas que tienen estos rasgos de personalidad, le vamos a mandar este mensaje para manipularlas mejor, y los que tienen otros rasgos de personalidad, otro mensaje. Digamos, se puede llegar a niveles donde ya es muy abusivo. Y lo que decía Pablo es súper importante, tiene que haber transparencia, se tiene que respetar las preferencias del usuario, y el usuario tiene que poder tomar esas decisiones de manera informada. Pero volviendo a la pregunta original, ¿qué somos para estas empresas? Típicamente somos una lista de atributos y nos van conociendo mejor de lo que nosotros creemos porque nos ven interactuando constantemente con sus plataformas y con otras plataformas. Por ejemplo, Amazon, si compras mucho en Amazon, ellos van a saber qué recomendarte algorítmicamente en base a tus patrones, aunque tú no hayas pensado todavía que te tocaba a lo mejor comprar papel de baño nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, típicamente los compras cada cierto tiempo. Eso es un ejemplo como superficial, pero imagínense algo más sensible, como también puede ser más problemático. A ver, mencionó Andrés los cookies. ¿Qué tan peligrosos o beneficiosos pueden ser los cookies? Cuando a mí me dan la opción, no quiero cookies, ¿esa opción realmente funciona, Pablo? A ver, el cookie es un pequeño archivo, César, que lo que hace es recordar tus preferencias dentro del sitio web, eh, y que acelera tu navegación dentro de ese lugar. Pero que llegue a ser peligroso no debería serlo en la mayoría de los casos, porque no suele almacenar información sensible. Sin embargo, o sea, es el tipo de cosas que lo que hacen es que te den una navegación más fluida. A mí me llama la atención en todo esto, por ejemplo, hilando fino, que mira, esta demanda ocurre en el año 2020, se introduce en julio del 2020, y qué casualidad que en abril del 2021 Apple saca el iOS 14.5, que es el que tiene por primera vez la característica de solicitar a las aplicaciones no rastrear. Antes eso no existía. A partir de 2021, con ese nuevo iOS, y esto existe en los dispositivos de la empresa de la manzanita, cuando tú instalas una aplicación, lo primero que te aparece es una ventana, solicitar a la app no rastrear. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, precisamente con ese sistema, a partir de los sistemas operativos que vinieron después, aunque la app esté recopilando datos, no los va a enviar a otras aplicaciones, porque solicita un no rastreo, y eso aumenta la privacidad. Entonces, se me hace muy interesante, ¿no? Ocurre esta demanda, un año después tenemos esta característica de seguridad. Entonces, yo creo que este tipo de cosas son interesantes y son buenas. Y creo que este juicio, los grandes ganadores somos los consumidores. Porque simbólicamente, mira, lo que le va a tocar, o sea, son 400 millones que se tienen que pagar, son 98 millones de demandantes, como dijiste tú, aproximadamente 100 millones. O sea, le quedan como $4 a cada uno, sin contar los honorarios del abogado, que es el gran ganador. Sí, no es un buen negocio. A ver, yo salgo del canal, me monto en el carro, y sin ton ni son, sin yo preguntármelo, me dice, son tantos minutos a la casa, hay tráfico en tal lado, y yo no se lo he preguntado. De hecho, no sabe si yo voy para mi casa o para otro lado. Y esto por hablar yo del aparato del teléfono, ¿no? Pero ¿qué ocurre con Alexa en mi casa? Alexa, quiero esto, Alexa, quiero lo otro. ¿Qué tanto sabe Alexa de mí, de mi vida íntima, de mi vida familiar? Porque ese sí está metido en la casa, Andrés.
Bueno, ahí dependería de qué está ocurriendo, ¿no? Cosas como las recomendaciones del teléfono, típicamente en iPhone, como las que tú estás mencionando, ocurren internamente en el teléfono. Entonces, el CPU del teléfono, conociendo tus hábitos, los recopila, pero Ujú. internamente en el teléfono, y sabe por tus hábitos que probablemente vas a tu casa a salir del estudio y te dice, mira, ¿quieres la ruta a tu casa? Y te ofrece la ruta de una vez. Entonces, por ese lado, digamos, los riesgos de seguridad y de privacidad son pocos, porque si ese análisis y si esa sugerencia y toda esa idea se le ocurrió al sistema operativo, ocurriendo localmente. Si eso está ya ocurriendo en un servidor de la empresa, donde además se le suma información más de mercadeo, como lo que hace Alexa y Amazon, puede ser mucho más delicado. Además, con los asistentes virtuales, hay una cuestión de que esos tienen que mejorarlos mucho. Y dependiendo de las políticas y los checkmarks y los que marcaste, que sí acepto o no acepto, podría ser que incluso escuchen algunas de tus conversaciones sin el contexto completo, pero digamos, alguien escucha, mira, esta conversación el sistema no está seguro si la escuchó bien y alguien la escucha luego para corregir un poco el algoritmo de esa traducción de voz a texto para que lo entienda el proceso más adelante. Eso no significa que esté el micrófono prendido escuchándonos todas nuestras conversaciones, al menos no sé si el equipo está bien diseñado, pero es una consideración de privacidad que también le ha salido cara a empresas en el pasado por no ser suficientemente explícitas sobre eso. Entonces, por un lado está que la transparencia de la empresa es sumamente importante. Y segundo, bueno, hay que considerar, confío en esta empresa para que no haga un mal uso de mis datos o para que los preserve y que terceros no tengan acceso a ellos después de un hackeo o una cosa por ese estilo. Eso es sumamente importante. En la mayoría de los países no hay suficientes protecciones para que digamos, las empresas le tengan miedo al riesgo que esto pase o que se den cuenta que están abusando y que las sanciones sean suficientes como para realmente controlar o no, motivar una suficiente seguridad por parte de la empresa. Quizás en Europa es la mayor excepción de eso, donde las leyes de protección de datos personales son muy severas con este tipo de cosas. Pablo, Andrés, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, César, un placer, Andrés. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Pablo Sánchez Noguera es periodista especializado en temas de tecnología, nos habló desde Quito, y Andrés Aspurua es un activista e investigador en temas de seguridad. Es el director de la ONG Conexión Segura y Libre. Son las 10:33 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 10:36 de la mañana, tenemos una noticia de última hora. Las autoridades han identificado a un sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, lo que podría culminar una búsqueda de 2 días tras el audaz tiroteo ocurrido frente a un gran público al aire libre en la Universidad del Valle en Utah. El presunto asesino residente de Utah, Tyler Robinson, de 22 años, se lo confesó a su padre, Matt, quien lleva 27 años en el departamento del sheriff del condado de Washington, según informaron fuentes al Daily Mail. Finalmente, Tyler fue entregado a la policía después de que las autoridades difundieran imágenes del presunto tirador. Robinson era un estudiante de la Universidad Estatal de Utah con una beca. Vive en una casa de 6 habitaciones con un costo estimado en $600,000 en Washington, Utah, aproximadamente 260 millas al sur del sitio donde fue asesinado Kirk, en Orem, según confirmaron fuentes cercanas al Daily Mail. Ha terminado pues la cacería. Pasando a otras noticias, el caso del señor Jeffrey Epstein ha traspasado las fronteras. Leo lo siguiente: el primer ministro británico Keir Starmer ha destituido con efecto inmediato a Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington tras salir a la luz el pasado vínculo del diplomático con el pederasta Epstein, según informó en el día de ayer el gobierno. El tema de Epstein lo hemos tratado con el periodista Juan Carlos Iragorri, así que hay que consultar de nuevo con el amigo Juan Carlos. Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola, César Miguel, gracias por invitarme. A ver, ¿quién es el ya ex embajador Peter Mandelson y qué relación era la que tenía con Epstein?
Pues la relación que tenía Peter Mandelson con Epstein era muy estrecha, a tal punto de que en estos documentos que se han conocido, entre otros aquel libro en donde constan una cantidad de cartas y fotos de felicitación a Epstein cuando Epstein cumplió 50 años. En ese libro, que tiene 258 páginas, hay alrededor de 10 que fueron felicitaciones escritas por Mandelson. Ahí Mandelson dice que Epstein es su mejor amigo, incluso dice en inglés my best pal, es decir, mi mayor camarada, mi mejor Ujú, camarada, mi llavería, como dirían en Colombia, o mi ujú, mompa, como dirían en Cali, o mi pana, como dirían en otros países. Pero, y esto lo dice por un lado, y además Mandelson le manifiesta su solidaridad a Epstein por los problemas judiciales que había tenido en aquellos años. Entonces, también se ha sabido, han aparecido fotos de Mandelson con mujeres y con Epstein en algunas ocasiones, y eso forzó a Keir Starmer, o llevó al primer ministro laborista británico, Keir Starmer, a pedirle la renuncia al señor Mandelson. Mandelson es un hombre de 71 años, ha estado muy vinculado al Partido Laborista, fue uno director de comunicaciones de ese partido en el Reino Unido antes de la victoria de Tony Blair de 1997, y es un hombre al quien han llamado The Prince of Darkness, es decir, el ujú. príncipe de las tinieblas. Él, por ejemplo, y con esto termino, en 1976 tuvo que renunciar a la Secretaría de Salud porque nunca contó que le había pedido prestada una plata a un subalterno para comprar una vivienda. Y en el 2001, cuando era secretario de Estado para Irlanda del Norte, también logró agilizarle mucho la consecución de un pasaporte británico a un empresario de la India. Eso es a grandes rasgos, ese es a grandes rasgos Peter Mandelson. Esto ocurre cuando se está preparando una visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido. ¿De qué manera esto puede perjudicar o complicar o fastidiar esa visita? Pues yo creo que el hecho de que le hayan pedido la renuncia o de que lo hayan despedido o destituido, pues en cierto modo facilita un poco la visita porque no va a estar el escándalo de Mandelson planeando alrededor del viaje de Trump, en cuya visita de Estado a Londres empieza el día martes. Pero de todas maneras, si la intención era que no, esto no afectara la visita, en cierto modo está salpicándola, porque la noticia, como bien dices, está en todos, ahí estamos viendo los titulares, al fondo, pues está en toda la prensa británica y en toda la prensa estadounidense. Hay que recordar que el caso de Epstein, que murió en 2019 en su celda en Nueva York, pues ha involucrado a muchísima gente en Estados Unidos, al expresidente Bill Clinton, sí, gente que era amiga de Epstein. Aquí no estamos diciendo que ninguna de esas personas haya sido proxeneta o haya abusado de menores de edad. Lo que se conoce hasta ahora es que han sido todas esas personalidades amigas de Epstein. Pero hay que recordar además que es que la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos es tan estrecha que siempre se ha calificado con la expresión relación especial. Y es cierto que ha habido un vínculo muy cercano entre Londres y Washington desde hace muchos años y especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que de todas maneras esto sí afecta un poco la visita porque se volvió noticia. Una de las noticias de la visita de Estado de Trump va a ser que los ingleses, los británicos, tuvieron que sacar a su embajador en Washington por el caso Epstein. Fíjate, Juan Carlos, has dicho algo muy interesante. Nadie está diciendo que los que aparecen en ese libro son proxenetas, ¿verdad? O pervertidos o abusadores de niños. Nadie ha dicho eso. Lo único es, si usted le mandó una tarjeta de cumpleaños al señor Epstein, es porque usted tenía algún tipo de relación con el señor Epstein. Por lo que hemos visto en el libro que recopiló y armó con mucha diligencia la señora Maxwell, no son tarjetas que uno compra en Hallmark, ¿verdad? De feliz cumpleaños, sino que son tarjetas o saludos muy especiales, como el que se le atribuye al presidente Trump. Ahora, este libro basta que sea un mero mensaje para que ya esté condenado. El señor Epstein pasa a ser así como un contaminante de alta peligrosidad, pero no afecta, es decir, bastó Mandelson y ya está destituido, pero en Estados Unidos no ha pasado así. Igual, ¿por qué?
Pues evidentemente ninguna de estas personas está incriminada, ni acusada, ni le han imputado cargos. Uno podría llegar a decir que ni siquiera son sospechosas o son sospechosos de lo que hizo el señor Epstein. Pero es que lo que pasa es que el pasado de Epstein es tan sumamente turbio. Es decir, Ujú, es un hombre que conseguía, o a quien Ghislaine Maxwell, su novia y ujú. amiga, que ahora está en una prisión en Texas, le conseguía jóvenes menores de edad. Esto es lo importante, ¿no? Menores de edad para que él tuviera relaciones con ellas. Pero evidentemente cuando son tantas las mujeres y en tantos sitios, lo que ocurrió en el townhouse de multimillonario de Epstein en Nueva York, en Manhattan, pero también en la isla que tenía en el Caribe, y cuando el señor Epstein tenía aviones privados y iba y llevaba gente, pues cuando todas estas personas mostraban que eran tan amigas de él, pues a la gente de todas maneras le queda un muy mal sabor, por decirlo de una forma muy elegante, porque la gente, mucha gente presume, bueno, si todos estos señores eran amigos de Epstein, pues de pronto alguno de ellos estaba haciendo lo mismo Mm. que el pedófilo. Eso no se ha demostrado, pero evidentemente a nadie le parece bien lo que está pasando. Hay que tener en cuenta que hasta el expresidente Bill Clinton, que era amigo de Epstein, va a terminar testificando en el Congreso en Washington, pues porque a la gente le queda un mal sabor. Y fíjense ustedes el lío con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, porque hay muchas fotos de Trump con Epstein, de Melania Trump y Trump con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, y apareció esa tarjeta de felicitación supuestamente de Trump a Epstein, de modo que, claro, eso hace que la gente empiece a sospechar, por decirlo realmente, aunque judicialmente no hay nada. Pero fíjate, Juan Carlos, tengo aquí una de las imágenes del libro. 1983-2003 va a procurar a seducir a niñas y después las niñas son las que le atienden a él. Algo realmente grueso, ¿no? ¿Qué me dice, Juan Carlos? Ese es el tipo No, de salud que hay ahí, ¿no? no, es que es decir, para empezar es un delito, es horroroso. Esa imagen que acabas de mostrar, es decir, que parece haciendo una broma, que primero les lleva unos globos o unas bombas, como dicen en unos países como en Colombia, a Ujú. unas menores de edad, y luego terminan estas niñas con el señor desnudo, como está ahí, pues es un crimen horrendo. Ahora, es que son mujeres de carne y hueso. Hace pocas horas estuvieron ellas y las vimos en las cámaras de televisión pidiendo al presidente Trump y a todo el mundo que por favor destapen lo que pasó. Aquella otra menor que ya era una mujer se suicidó, a la que decían que posiblemente había tenido algún nexo con uno de los hijos de la reina Isabel de Inglaterra, con el príncipe Andrés, se suicidó en Australia. De modo que no estamos hablando de una cosa de poca monta. La mayor parte o gran parte de los que nos están oyendo o viendo, pues tienen hijas. Pónganse a pensar Claro. que a las hijas menores de edad de los que están oyéndonos les pase algo así. Entonces no estamos hablando de un delito menor, de una contravención, de que uno se pasó un peaje y entonces le van a poner una multa. Estamos hablando de uno de los delitos más espantosos que hay, que es el proxenetismo. Por eso es que esto ha desatado tanta reacción en el mundo, y sobre todo cuando están involucrados, repito, no judicialmente, pero cuando eran amigos de este señor, personas tan famosas como las que aparecen, cuyos nombres aparecen en ese libro de felicitación a Epstein. De hecho, se comentaba que el asesinado, Charlie Kirk, muy partidario del presidente Trump, pero era de los que pedía también que se publicasen los archivos, release the files, que es la consigna que se dice, ¿no? En fin, ya veremos si se publican o no esos archivos, ¿no? ¿Tú qué crees, Juan Carlos? Yo no lo sé, porque el problema es que pues Donald Trump, cuando era candidato, dijo que él iba a publicar absolutamente todo, que iba a publicar absolutamente todo, pero luego se negó. Y su base, la gente del Make America Great Again, le dijo que tenía que publicar todo porque era lo que él había prometido. Y luego entonces empezaron a publicar cosas después de que inicialmente el FBI dijo que no. Mm, Yo tendería a pensar que les va a tocar publicar más, sí. más documentos, porque mucha gente del movimiento MAGA, como Marjorie Taylor Greene, pues le han dicho al presidente Trump que por favor publique eso, que fue su promesa y Mm, demás. Recordemos que además todo esto tiene un origen
muy viejo porque en la primera campaña en la que Trump le ganó a Hillary Clinton le armaron un escándalo diciendo que en una pizzería en Washington, en el sótano, ella y otra gente del Partido Demócrata estaba abusando de menores de edad. Eso fue un escándalo contra Hillary Clinton. Por esa razón es que mucha gente del Partido Republicano quedó con la idea de que todo lo que tenga que ver con proxenetismo y sobre todo con abusos de menores de edad debe salir a la luz pública. Juan Carlos, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel. El periodista Juan Carlos Iragorri. Son las 10:49. Este jueves, Alemania puso a prueba por 6º año consecutivo su capacidad para alertar a la población en caso de emergencia. A las 11 de la mañana en punto sonaron las sirenas en todo el país y los teléfonos celulares recibieron notificaciones automáticas, acompañadas de avisos en radio, televisión y aplicaciones de seguridad. La novedad de este año estuvo en Berlín. Por primera vez en más de 3 décadas se escucharon sirenas públicas en la capital. Estos sistemas habían sido desmantelados en 1993 tras el fin de la Guerra Fría, pero ahora regresan en un contexto de mayor vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos, posibles ciberataques y tensiones internacionales. En total, Berlín ya cuenta con más de 200 sirenas en funcionamiento y planea alcanzar 450 para finales de este año, con otras 100 adicionales previstas en los próximos 2 años, especialmente en áreas rurales. El Día de Alerta Nacional, conocido como Warntag, busca familiarizar a la población con los sonidos de emergencia y verificar que la red de avisos funcione correctamente. Tras el minuto de alarma creciente y decreciente, llegó la señal de todo claro, un tono continuo que marcó el final de la prueba. Con estos ensayos, Alemania busca garantizar que, en caso de una crisis real, cada ciudadano pueda recibir la alerta a tiempo y actuar con rapidez. Y ahora a las 10:51 de la mañana hacemos contacto aquí en Miami con Jesús Alberto Fuenmayor, el director de la Doral International Art Fair. Jesús Alberto, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, y bueno, muchísimas gracias por este espacio para la cultura, la educación en la ciudad de Doral y del condado de Miami-Dade. Latinas, signos de la naturaleza. Ese es el título de la exposición. ¿De qué se trata? Sí, bueno, estamos en el mes de la herencia hispana y en el marco de esa celebración, la Feria Internacional de Arte de la ciudad de Doral, en conjunto con el Miami-Dade College, para la exhibición Latinas, signos de la naturaleza, que se exhibe este próximo martes 16 de septiembre en el West Campus del Miami-Dade College. Y es sencillamente enaltecer la cultura de quienes trascienden. Es por eso que tendremos la exhibición de Verónica Ridiel de Guatemala, Carmen Horizondo, cubana residente en República Dominicana, y de Lilian Arbelo, que es venezolana residente en Miami, con una propuesta en el cual se enaltece el privilegio y por supuesto el ser latino a través de expresiones que trascienden en la frontera cultural. Veo que hay todo tipo de obras, veo fotografías, veo arte plástico. ¿Qué tendremos en la exposición, Jesús Alberto? Mira, sí, cada una de estas artistas representa la fotografía, el video y la experimentación con diversos materiales. Entre ellos exploran la relación que existe con la naturaleza, con la memoria y con la experiencia subjetiva. Básicamente, primero estamos enalteciendo el género femenino, el liderazgo protagónico de las mujeres en la cultura, en el arte, en la educación. Número 2, estamos en un ejercicio de multiculturalidad. Unir en un mismo espacio a Guatemala, a República Dominicana y a Venezuela para hacer una exhibición con estas artistas consagrados es una propuesta educativa. Tercero, estamos combinando educación, cultura y formación. El Miami-Dade College del West Campus de la ciudad de Doral pues ha sido
el sitio escogido para que los estudiantes, los profesores, los empresarios, las universidades y la comunidad pueda ser partícipe de este ejercicio de multiculturalidad. Y lo más importante, que ya nos estamos preparando para la Feria Internacional de Arte de la Ciudad del Doral, que inicia este 6 de noviembre hasta el próximo 9 de noviembre en el Centro Cultural de la Ciudad de Doral. ¿Y de cuántas obras estamos hablando, Jesús Alberto? Sí, allí estaremos una aproximación de unas más de 14 obras. Ellas van a tener la posibilidad de hacer un conversatorio el próximo martes y poder exponer y explicar cómo se han vinculado con el mundo orgánico y cómo pueden crecer con ese paisaje metafórico que cada una de ellas utiliza. También van a poder, por supuesto, tener ese contacto con los estudiantes y con todos los que podamos hacer presencia en el Miami Dade College para incorporar 3 elementos fundamentales, que es la tierra, el cuerpo y la palabra, y cómo tejen esos vínculos con estas 3 nacionalidades. Entonces, nuestro curador, que es Félix Suazo, ha hecho una extraordinaria labor al poder establecer una propuesta que genere integración, que motive y nos represente como hispanos y que por supuesto podamos incorporarla en un ejercicio de educación. Por favor, cuando decimos orgánico, ¿de qué estamos hablando? Porque las fotografías nos pueden dar alguna idea, pero ¿cuál es el común denominador al hablar de orgánico en esta exposición? Bueno, tratamos de buscar nuevos elementos que no sean contaminantes, aquellos elementos que realmente son fáciles y que de una u otra forma se expresan en la naturaleza, que son dados por el propio contexto, el agua, la tierra, el cuerpo, cómo cada uno de nosotros y cómo cada una de esas expresiones pueden representarse y comunicarse a través del arte. Esto es una exposición que realmente muestra la naturaleza, muestra la propuesta de las artistas en cómo pueden realmente formar parte de la vida diaria, y están todos cordialmente invitados al Miami Dade para, por supuesto, conversar con las artistas y poder recibir esa información de primera línea. ¿En Miami Dade en dónde, Jesús, por favor? Para que sepan a dónde ir. Sí, es el Miami Dade College del West Campus. Lo tenemos en la tarjeta por allí. Ya lo podemos compartir. Allí está la dirección exacta de... sí, 3800 Northwest 115 Avenida. Correcto, muy correcto. Y bueno, efectivamente, septiembre, octubre y noviembre. Además que saben que en el condado van a existir 18 ferias de arte que inician entre noviembre y diciembre, y la idea es poder adelantar toda la programación que haremos en el marco de la Doral International Art Fair. Jesús Alberto, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, conectados con la educación y la cultura. Feliz día. Feliz día. Jesús Alberto Fuenmayor es el director de la Doral International Art Fair aquí en Miami. Y este lunes, en conexión a un mes de la presencia de la flota de los Estados Unidos cerca de las aguas venezolanas, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Este lunes, en conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Jesús Carreño en la edición y montaje y Leandro Soto en los controles. Ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.